todo, a ver dónde estás, aquí, dar las gracias al querido hermano Octavio, que se ofreció también muy entusiastamente desde el principio para dar esta charla. Tenía pendiente decirme el título y al final ha encontrado el tema y ha accedido a hacer esta charla. Comentaros que, bueno, todos conocéis, creo, al hermano Octavio, porque lo conocéis por su actividad en el Supremo, porque es actualmente el gran comendador, entidad con la que evidentemente la GLSE somos entidades independientes, pero no podemos ser más hermanas entre el Supremo y la Gran Doce Simbólica Española, igual que puede suceder también con el capítulo. Vemos realmente la historia es larga, el futuro mucho más largo todavía, es lo que es la historia que nos une con el Supremo Consejo Masónico de España. La situación está volviendo más o menos a la normalidad, más o menos, pero que desde la GLSE tenemos la intención de seguir con estas conferencias de forma estable, pero las haremos con una periodicidad de una mensual. En junio haremos una y luego posiblemente ya volveremos el mes de septiembre con 10 conferencias mensuales. Veremos el día del mes más adecuado para que no coincida con otras actividades, pero la intención es de mantener estas conferencias que estamos haciendo y tienen un notable éxito, creo yo, y que nos permiten, sobre todo, unir a gente que habitualmente, por la dispersión territorial que tiene la GLSE, cuesta mucho de que participen en actividades a nivel nacional. Por lo tanto, creo que es muy importante que sigan estas conferencias, sigan más como sesiones de formación masónica, propiamente dicho, con las de planchas de formación a diferentes grados. Podemos hacer cosas de momento a nivel de aprendiz, pero también podemos hacer cosas específicas para maestros o compañeros. Lo iremos viendo con el tiempo. Estamos totalmente abiertos a propuestas por vuestra parte, como siempre. No habrá ningún problema en escucharos y casi seguro en atender vuestras peticiones, propuestas, y evidentemente esto se nutre del trabajo de todos vosotros, el cual pues siempre nos hacen falta voluntarios para dar esta charla. Yo sin más creo que hoy me toca hablar a Octavio. Octavio, muchísimas gracias por presentarte voluntario para dar esta charla. Te escuchamos todos. Vale, el tema que he presentado al final es la actualidad vista de los ojos desde los ojos de un masón escocista. Realmente el tema original era otro, lo que pasa es que era un tema muy largo, el título me refería, y decidí hacer una cosa que fuera un poco más así, más precisa. Realmente el título original era El rito escocés y su concepción humanista, un punto de partida para el análisis de la realidad. Cuando hacemos referencia a la actualidad, no lo estamos haciendo teniendo en cuenta la situación transitoria de crisis sanitaria en que nos encontramos ahora, porque creo que eso sería ya a esta altura fácil. Se ha dicho bastante, hay diferentes opiniones y tal. Y lo que me referiría sería más o menos a lo que hay después de la crisis, pero con un matiz. Lo que se llama nueva normalidad es una de esas tantas frases vacías que se usan a diario porque está carente de contenido y no expresa con claridad nada. Entonces, la utilización de frases como esta, nueva normalidad, es una característica del mundo en el que vivimos hoy. Y yo lo que quiero reflexionar es sobre la realidad, pero una realidad que existe incluso antes de la crisis del COVID-19. Hoy cuando se habla de los problemas sociales, de los desafíos de la política, de la posibilidad de hacer un proyecto social viable, de los temas acuciantes que nos deberían ocupar, parecería que analizar esos procesos es difícil. Todo esto indiscutiblemente son situaciones complejas que van a ir apareciendo, que se van manifestando, pero el problema que hay que enfrentar después de la crisis yo creo que ya está planteado antes de ella misma. El problema es complejo, aun cuando aparezca planteado de una manera sencilla,
es un problema que necesita dedicarle tiempo. Yo creo que ese problema, el problema, podríamos decir que en cierta medida es fundamental de nuestro tiempo, es saber si nos estamos enfrentando hoy a una realidad nueva, si el mundo en el que vivimos es un mundo nuevo, donde hay unas determinaciones nuevas, unos fundamentos nuevos, si el mundo que nos rodea hoy o la realidad social en la que vivimos es una sociedad que se ha transformado de manera radical, o si por el contrario, tal como vemos la realidad hoy, sigue siendo en esencia la misma. Y lo que ha pasado es que ha habido una especie de adecuación o una especie de modificación de las bases de esa sociedad a nuevos desafíos. Esto parece que es baladí, pero no lo es así. O sea, no es lo mismo hablar de las modificaciones exteriores de manifestación de un fenómeno a hablar de que hay un fenómeno nuevo. El mundo en que vivimos hoy yo creo que sigue siendo el mismo de hace bastante tiempo. Estamos hablando de la sociedad, de una realidad socioeconómica que llamamos capitalismo. Y si queremos entender todas las variaciones de manifestaciones que hay, los conflictos, todos los problemas que nos rodean, es importante tratar de entender qué es lo que caracteriza este mundo. Es evidente que hay manifestaciones, hay puntos de vista, hay teorías acerca de que nos enfrentamos a un mundo nuevo. Y a eso es lo que vamos a tratar de referirnos en la intervención de hoy. Eso es la primera parte. La segunda parte, por supuesto, como hemos hablado, como he dicho al principio, es la visión desde la masonería y del rito escocés antiguo y aceptado. A ver, para poder hablar del mundo de hoy, sería más o menos, para saber de qué estamos hablando, cuáles son sus rasgos distintivos. Yo creo firmemente que la naturaleza esencial del mundo en que vivimos no ha cambiado, que han habido manifestaciones nuevas, adaptaciones, pero eso se manifiesta que sigue siendo el mismo por unos rasgos específicos. Yo creo que esos rasgos son, primero, la polarización de la sociedad y del mundo entre quienes tienen mucho, viven en la opulencia, tienen todos sus problemas prácticamente resueltos, y quienes carecen no solo de riqueza, sino de recursos para la supervivencia, que son sectores prácticamente desahuciados. Y esa polarización se ve al interior de los países y se ve a nivel internacional. Hay partes del mundo que prácticamente aparecen como si estuvieran desahuciadas, como si no se contara con ellas. Hay una teoría interesante que Margaret Thatcher se refirió a ella, que era la sociedad de los 2/3. Ella decía que para poder lograr la sociedad, salvar a la sociedad con todas sus demandas y tal, había que prescindir de 1/3 de la población. Esto se puede mirar a nivel nacional y a nivel mundial. Esto es cruel, pero realmente si miramos las estadísticas y los números hoy, nos vemos que hay una parte muy importante del mundo y de las sociedades de diferentes países, incluso de países ricos, que se encuentran dentro de la parte de la que sería prescindible. Ahí estaría la gente que no tiene preparación, la gente que tiene enfermedades mentales, la gente que por alguna u otra razón son incapaces de acceder al empleo, etcétera, etcétera. A ver, las diferencias radicales entre una parte de la población mundial deprimida y desahuciada y otra parte de la población mundial a punto de morir, incluso de inanición, yo creo que es algo que nadie puede negar hoy y que todos aceptaríamos sin pensar que se está exagerando. Ahora, la falacia intelectual de la igualdad de acceso que produce Internet, las redes sociales y todo el mundo de la inmediatez informática, la misma idea de la globalización, como garantía de la igualdad de oportunidades, lo que pretende realmente es ocultar esta realidad, o al menos la distorsiona. O sea, lo que se quiere aquí es como todo el mundo tiene acceso, el que no accede es porque no es hábil o porque no tiene capacidad o porque el sistema está hecho para que los que no sean eficientes queden fuera. La masonería sin duda se preocupa de los problemas sociales, yo creo que no hay ninguna duda. La opinión que la masonería tiene sobre estos problemas, yo creo que se manifiesta en las acciones que ella realiza.
La masonería realiza acciones de dos tipos. Unas que son intelectuales, o sea, que son manifestaciones acerca de valores, interpretación de determinadas realidades, descripción de determinados fenómenos. Y las otras son acciones materiales, cuando organiza, no sé, cosas que tienen que ver con la ayuda. Estoy hablando de la masonería en general, ¿no? Una masonería que tenga posibilidades económicas grandes hace aportaciones grandes, una masonería con menos posibilidades económicas hace aportaciones más pequeñas. Nuestra orden, nuestra obediencia, ha hecho un esfuerzo bastante grande en este sentido y yo creo que de eso no hay duda, o sea, de que la masonería se manifiesta de esta forma. Ahora bien, lo que yo creo que es importante es tener en cuenta que la masonería pone en su centro el hombre. Hay una idea que viene de la Ilustración, que es que el hombre tiene que ser la medida de todo. Y la masonería indiscutiblemente ha devenido un instrumento de la Ilustración. Ahora, si queremos abordar el problema de cómo la masonería se relaciona con los problemas sociales y tal, yo creo que el ejercicio es sobre todo un ejercicio intelectual, porque no vamos aquí a echar mano de estadística, cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes, cuántos viejos, con qué nivel de preparación. Eso estaría bien para descubrir la sociología cuantitativa de la masonería, pero lo importante es que la masonería presupone o pretende hacer una interpretación intelectual de la realidad. Parecería que es una frivolidad discursar sobre teorías y todas estas cosas ante la cantidad de problemas que hay, pero para tener claridad sobre los problemas hay que tener clara la descripción que se hace de la realidad. Una foto que hacemos de la realidad, si usamos el símil, es una foto que lo que explica es una situación estática. Y muchas veces las descripciones de las que se parte son descripciones estáticas. Y nosotros lo que tenemos que ver es qué explicación se va a dar de la realidad. Para saber si nuestras teorías, nuestras concepciones acerca de la realidad se acercan o expresan de manera más o menos adecuada a la realidad que tenemos, parecería que la mejor forma sería comparar nuestras concepciones con la realidad. Ver si describen de manera fehaciente lo que ocurre en la realidad. Pero eso no es posible. Porque tú la realidad como tal nunca te puedes relacionar con ella. Tú te vas a relacionar con una interpretación de la realidad. Comparar la realidad con las ideas acerca de la realidad es imposible. Tú comparas una idea acerca de la realidad con otra idea acerca de la realidad. Por eso, desde el punto de vista de la masonería, yo creo que lo más importante, yo creo que el problema fundamental es el tema del sujeto de la acción social y la relación que tiene el sujeto de la acción social con la realidad. La descripción de la sociedad a que estamos sometidos diariamente hoy produce una atomización del sujeto. Voy a tratar de explicar cuál es la idea que solemos tener del sujeto y de dónde viene, o de quiénes son los que hacen los cambios sociales y cómo esto afecta a la interpretación que hacemos de la sociedad. A ver, con el bombardeo de información a que estamos sometidos, esta idea de la descripción que nosotros tenemos del sujeto, del proceso histórico, es como una especie de una multitud de microsujetos. Hablamos de sujeto consumidor, hablamos de sujeto religioso, hablamos de sujeto de género, hablamos de sujeto perteneciente a una minoría, ya sean inmigrantes o por orientación sexual, raza, etc. En la descripción de todos estos microsujetos, el verdadero sujeto social queda diluido. Y aparece una especie de multiplicidad de sujetos y el sujeto social, el real, el que lleva a cabo las acciones sociales, está diluido. Porque el sujeto no se puede ver como una parte de la realidad en referencia a las acciones que le preocupan y tal. Hay que entender el sujeto como un todo, con una multiplicidad de inquietudes, de estas que hemos expuesto ahora como si fueran formas o tipos de sujetos, ¿no? Sujetos de género, sujetos de minorías, etc. Ahora, para poder expresar perfectamente la esencia del sujeto hay que entender exactamente el sujeto como un todo. Hacer aparecer al individuo como un sujeto social totalmente autónomo, que es una idea básica del mensaje que recibimos todos los días, todos somos autónomos,
la autonomía del sujeto, esto tiene una base histórica, ¿no? Que es necesario que el hombre se vea a sí mismo como autónomo para poder ser capaz de producir y capaz de venderse como mercancía. Sin eso es imposible hablar de la autonomía del sujeto, ¿no? O de la capacidad productiva del hombre. Pero esta visión aniquila la percepción de pertenencia que tiene el sujeto y que queda atomizado. Y entonces no sabe el sujeto cuál es su posición real en la realidad o en las relaciones sociales. Está al margen de clase, al margen de cultura, simplemente hay unos intereses, digamos decir, privados, primarios, que son los que determinan cómo él actúa. El sujeto aislado de las relaciones sociales, como nos los tratan de vender, hay una idea que en el siglo XIX se hizo muy famosa, que llamaban Robinsonada, que era explicar la acción de la sociedad a partir de la actividad de los hombres aislados. Decían que la sociedad es el resultado de la acción de los hombres. Pero se hablaba aquí del hombre como individuo, ¿no? No del hombre como género, ni del hombre como especie, ni nada. Ahora, el sujeto aislado de las relaciones sociales que lo determina, generalmente queda reducido a una mera mercancía. Eso es lo que interesa al sistema, y esa mercancía puede ser o mercancía o simplemente un consumidor, que normalmente se le estimula para que sea un consumidor compulsivo y que ahora incluso se autoconsume a sí mismo. El autoconsumo del sujeto es la autoexplotación. Antes se hablaba de explotación cuando alguien vendía su fuerza de trabajo, y hoy te exiges tú a ti mismo, te obligas, te sometes a un nivel de trabajo que se podría entender perfectamente como explotación, pero que nadie entiende como explotación porque tú te obligas, a ti nadie te obliga. Aparentemente nadie te obliga, pero la sociedad establece un tipo de relaciones en las cuales tú te encuentras sometido a esa presión y no, si quieres sobrevivir no tienes otra opción. Después de desmembrar al sujeto, de hacer que el sujeto aparezca como actores sociales dispersos, muy diluidos y tal, lo que sigue entonces es demostrar que cualquier intento de lograr una sociedad más justa, más desarrollada y con ello que busque la idea del progreso, desaparezca, porque el individuo no es capaz de generar progreso social, no es capaz de generar el individuo aislado progresos de cambio ni nada por el estilo. Esta destrucción enfrenta al sujeto, la destrucción del sujeto y de la realidad, que se desmembra también, se desestructura, no se explica a partir de sus propias determinaciones. O sea, esta desestructuración enfrenta al sujeto a la creencia de que existe una universidad de conflicto. Hoy mismo, no importa si es de derecha o de izquierda, están los problemas de género, los problemas de seguridad, problemas ecológicos, problemas de respeto de las minorías, el problema de la tolerancia religiosa, como si cada problema en sí mismo fuera un todo. Entonces, ¿qué te encuentras? Que tú tienes que, como individuo o como grupo social incluso, como clase, enfrentarte a una infinidad de problemas donde la solución de uno, te obliga a abandonar la solución de otro. Entonces, por eso ahí tú ves, hay movimientos ecologistas, movimientos de género, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que se pretende, lo que se debería buscar es qué hay en el fondo de todas estas manifestaciones como problemas individuales. La diversidad de problemas que aparecen ante nosotros lo que demuestran es que hay una realidad en el fondo, una situación socioeconómica que genera una multiplicidad de problemas. Y pretender resolverlos cada uno por separado lo que hace es que nos agota. Esta percepción de una sociedad fraccionada hace creer al sujeto, que ya por sí está debilitado por esta idea de que yo soy el que tengo que hacer, y ya por sí está fraccionado, que debe buscar una solución a cada uno de estos problemas por separado. Nosotros somos casi incapaces de tener la percepción de que todos estos problemas tienen un origen común. Y entonces, ¿qué pasa? Que solo enfrentando estos desafíos como una suma de conflictos independientes no podemos llegar a la solución. Hay que entender que hay un problema único que tiene múltiples manifestaciones, que aparecen como multiplicidad de fenómenos y de problemas y conflictos que hay que resolver. A ver, esta descripción de la realidad, esta descripción del sistema socioeconómico en que vivimos, este relato, como dirían los posmodernos,
ha dado pie a interpretaciones que pretenden presentar a la sociedad en que vivimos como algo esencialmente diferente. Decían, el problema ecológico antes era un problema de la sociedad, pero el problema ecológico no empezó hoy, nos hemos dado cuenta hoy. El problema de género estaba latente, pero eso solamente es un problema hoy. El problema de género existía ya anteriormente. El problema de la exclusión de la cultura, de las confrontaciones o de las guerras religiosas, son problemas que ya existían, ¿entiendes? Y ahora te los ponen como si fueran problemas actuales, problemas diferentes. Según los posmodernos, nos encontramos ante una nueva realidad. Y esa realidad ha superado y ha erradicado todas las contradicciones esenciales de la vieja sociedad, dando lugar a nuevos conflictos, a nuevos desafíos, y que estos conflictos, estos desafíos nos dicen que no pueden ser resueltos por los viejos esquemas. Estos esquemas a los que hace referencia son los esquemas de los que se han dado en llamar fuerzas progresistas o fuerzas de cambio, porque dice que estas fuerzas están ancladas en el pasado y son incapaces de ofrecer respuestas eficaces a los nuevos retos. La fuerza del cambio, despojada de toda ideología, eso es una cosa que vemos hoy, hay una desideologización aparente de cualquier sujeto de cambio, de cualquier grupo social interesado en el cambio, están ocupadas en la defensa de los llamados problemas transversales. O sea, los problemas transversales, ¿qué son realmente? Problemas que están puestos uno del lado del otro, al lado del otro, como si fuera una foto fija. Los problemas transversales son problemas que se comunican, pero pues se comunican no hacia así, de un lado al otro, sino se comunican hacia la esencia, hacia el fondo de la sociedad en que vivimos. Ahora, la fuerza de cambio, en realidad, están en desventaja. Hay una crisis de valores, de creencia en la posibilidad de vivir en un mundo mejor, etcétera. Y todo esto lo que hace es que no haya un guía, una motivación que nos lleve hacia adelante, que nos diga, bueno, los problemas que tenemos que enfrentar son estos. En realidad, estos conflictos diversos no son más que manifestaciones particulares de un problema único e inclusivo, un problema totalizador que tiene manifestaciones diversas. Y es el problema de la polarización que ocurre a nivel mundial entre el mundo desarrollado y el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, que oculta detrás de sí la internalización de la economía y el capital. O sea, esto parece que como que la sociedad es única, las bases sobre las que se construye la realidad nueva con el tema de la globalización son únicos, los problemas son generales para todos, pueden tener manifestaciones particulares, y los que describen son estos nuevos problemas. Aparecen problemas nuevos que son los que pretenden hacer eso. La sociedad actual y el sujeto que en ella vive aparecen descritos de manera bastante exhaustiva por los teóricos del neoliberalismo postmoderno. Hay una infinidad de libros ahora. Está de moda un filósofo de origen norcoreano, de origen coreano, no me acuerdo si es norcoreano o subcoreano, creo que es subcoreano. Un filósofo subcoreano que es profesor de la Universidad de Berlín, se llama Byung-Chul Han. Ha escrito un montón de ensayos sobre la sociedad de la transparencia, en el enjambre, temas que tienen que ver con la sociedad contemporánea. Sus libros son interesantes, hay una descripción exhaustiva de los problemas que tenemos. Y la verdad es que hay quienes dicen que es el filósofo del siglo XXI. Yo esto me lo cuestiono, es un filósofo, un publicista fundamentalmente, que describe muy bien los problemas reales. O sea, la sociedad actual no es una nueva realidad. O sea, todas las teorías actuales, lo que tratan de insistir de manera machacona, estamos ante una nueva realidad, hay que cambiar la forma de actuar, etcétera, etcétera. La sentencia que hacen estos filósofos del neoliberalismo postmoderno es que la realidad existente, te dicen ellos, no es agradable, no se ajusta a nuestras expectativas, ellos lo dicen, y juegan con nuestras emociones y te dicen, es verdad, esto es así, pero no hay opción. Lo único que puede hacer el sujeto es adaptarse a esa realidad. Al mismo tiempo, intentan de convencernos de que esta situación es inevitable, es irreversible, y te dicen, tú si quieres sobreponerte, tienes que entender la nueva realidad.
aprender a dominar sus mecanismos nuevos, los nuevos resortes, y se nos presenta esta opción como la única forma de supervivencia. Para poder sacar provecho de las circunstancias de esta nueva realidad, estos teóricos defensores neoliberales, que se presentan falsamente como críticos de la realidad nueva o del neoliberalismo y del posmodernismo, nos empujan a renunciar a la idea del progreso, a la idea de la justicia social y a aceptar sin más que la idea del mundo que tenemos es una falacia, que solo existe el aquí y el ahora, que no tiene sentido planificar hacia el futuro ningún mundo de mejora, porque por primera vez los hijos van a vivir peor que los padres. Eso ya está pasando y lo que hacen es afirmar que esto es una realidad inevitable. Sin embargo, lo que es necesario, yo lo diría que sería realizar un viaje a través del espejo. Igual que Alicia cruza el espejo y se va a una nueva realidad, este viaje lo propondría como un viaje de retorno a la realidad. A ver, nosotros cruzaremos el espejo para volver a la realidad sin distorsiones, sin fake news, sin paparrucha, sin engaño. En el mundo en el que vivimos ha ocurrido una especie de inversión cognitiva. La verdad, construida sobre la base del conocimiento y la información contrastada, que era la base del mundo que conocíamos antes, ha sido sustituida por afirmaciones que se convierten en verdad, en posverdad, solo por el hecho de ser difundidas de manera masiva y por redes sociales y por los medios de comunicación casi de manera inmediata. La necesidad de construir un mensaje comprometido y efectivo que permita movilizar a la sociedad de una manera decisiva en aras de solucionar los problemas acuciantes de nuestro tiempo y que se comprometa con la comprensión de los fenómenos sociales y que nos aferremos a la idea del cambio y de la mejora y de la construcción de un mundo mejor, es posible. Desde luego, son posibles muchos discursos. Algunos dirían que hay una diversidad de posibles narraciones, pero el deber, yo creo que de los masones, en cierta medida, y en gran parte, es prepararse para distinguir qué narración es una buena narración y cuál es un cuento chino. Es verdad que hay una inmensidad de información, hay una inmensidad de teorías, pero cuáles de esas tienen sentido o cuáles son simplemente un engaño. La posibilidad, decía, de obtener generaciones fundamentadas que nos permitan hacer una lectura clarificada de los hechos pasados y tener una comprensión plausible de las tendencias que se abren paso en la realidad en que vivimos, pasa por una explicación teórica comprensiva de los mismos. En el mundo de la inmediatez en que vivimos, parece un sinsentido teorizar sobre la realidad, en lugar de enfrentarse a ella de manera directa, sin prejuicios, sin abstracciones, pero esto es cuando menos falaz. El discurso que pretende descalificar la ciencia en general y a las ciencias sociales en particular solo está justificado por la intención de contraponer a la explicación de la ciencia una explicación simplista, facilona, y que lejos de ayudarnos a entender la realidad y los fenómenos que nos rodean, nos sume en la autocomplacencia, el fatalismo y la resignación. Y estos son sin duda los principales enemigos de cualquier forma de cambio. La masonería en general y el rito escocés antiguo y aceptado en lo específico son portadores de una tradición humanista civilizadora y progresista que ha desarrollado un método que, sin pretender ser una verdad científica, ha demostrado su efectividad en la educación. Ha formado hombres y mujeres libres, preparándolos como ciudadanos comprometidos con los cambios sociales y decididos a cambiarle la sociedad y al hombre para mejorarlos. Hoy en día, la escuela y la universidad están interesadas en uniformar a los ciudadanos y en convertirlos en meros tecnócratas, piezas de un engranaje. La sociedad moderna en que vivimos hoy ha renunciado a formar profesionales educados. Bueno, educados en los valores, porque educados desde el punto de vista tecnocrático, desde el punto de vista de los conocimientos positivos, sí, ¿no? Y lo que se centra, la universidad se centra en la formación de hombres hábiles más que en la formación de hombres buenos. La masonería escocista, en contraste, insiste en la necesidad de formar hombres libres pensadores.
hombres y mujeres libres pensadores, defensores de ideas fuerzas fundamentales tales como son la libertad, pero entendiendo en su sentido más profundo como comprensión de la necesidad y más allá del estrecho marco de las ideas liberales, la igualdad como igualdad real de oportunidades que comprenda las diferencias y no como igualitarismo, la fraternidad asumida como solidaridad humana básica sin atisbos de caridad, el reconocimiento del otro como igual, superando una idea de tolerancia que esconda tras sí la aceptación del diferente, no su reconocimiento como igual. Y yo creo que estas ideas, estas 4 ideas, son las que reposan en la base de lo que es la masonería y en específico del rito escocés antiguo y aceptado. El recorrido iniciático del rito escocés antiguo y aceptado esconde en los llamados altos grados un propósito formativo que tiene la intención de desarrollar el compromiso cívico del iniciado y la asunción de valores de justicia y equidad en su sentido ético. Estos valores son, juntos con las ideas fuerzas a que hemos hecho referencia, el fundamento de un humanismo universalista que busca superar la estrechez del nacionalismo, del culturalismo aislacionista y de cualquier determinación diferencial destinada a enfrentar a unos contra otros. El rito escocés antiguo y aceptado como escuela de formación al margen de los mitos fundacionales que lo constituyen, ha sabido estructurar un sistema de educación en valores que hoy sigue siendo efectivo. Esto sin duda garantiza un lugar legítimo en la sociedad al rito escocés antiguo y aceptado y a la masonería en general. La vigencia del rito escocés antiguo y aceptado y de la masonería radica en proponer una concepción ética discursiva, resultado del diálogo a todos los niveles, sin pretensiones de ética de máximo. Incluso no se conforma con ofrecer unos valores mínimos, sino que intenta que los valores sean construidos por el consenso, desde posiciones de equidistancia entre los interlocutores del diálogo. Los más de 300 años de la masonería moderna y de algo más de 200 del rito escocés antiguo y aceptado, tal como lo conocemos hoy, ponen de manifiesto la experiencia de la orden en formar hombres comprometidos con los mejores valores de su época. Reivindicar la convicción de que el hombre es capaz de construir un mundo mejor, más justo, más igualitario, más comprometido, más pendiente de la supervivencia del planeta y de la humanidad, es el compromiso social de una institución, la masonería, que sin ser una escuela filosófica tiene arraigada en sí, como corriente de pensamiento, el universalismo, el humanismo, la razón, el progreso, la libertad de conciencia y el reconocimiento del diferente como interlocutor válido. Todo esto hace que su seña de identidad sea el pensamiento crítico, enemigo jurado de todo dogma y defensor de la razón humana. Esto yo creo que es lo que hace vigente la masonería y el rito escocés antiguo aceptado. Y yo creo que esta es una herramienta que nos puede servir a los no profesionales de los estudios sociales o de la historia, de la sociología, para enfrentar la interpretación de la realidad en la que vivimos hoy y no renunciar a nuestro proyecto de cambio. He dicho. Muchísimas gracias, querido hermano. Realmente ha sido un discurso que me ha dejado, da mucho que pensar.